Es un hecho que no solo la orientación de la filosofía de la ciencia, sino en general todas las ideologías impuestas han fracasado. Y eso explica la actual grave crisis social global. Es decir, las ciencias no pueden separarse en su responsabilidad con la actual crisis social mundial. El desarrollo técnico, aparte de la ciencia, provino de esfuerzos aislados, no de una comprensión unificada de las leyes de la naturaleza. La orientación del estudio de la ciencia fue además infectada por el relativismo y la incertidumbre. La brecha entre la tecnología y la ciencia real impide avances sociales, humanos, genuinos, y nos condena a repetir los errores e injusticias sociales de siempre, de las tribus más primitivas de la primera civilización. Ideologías como el socialismo y el capitalismo, en todas sus corrientes, sin excepción, han fallado rotundamente. Y aparte de otras cosas, la educación científica mal orientada, como ha sido hasta ahora, ha sido pieza fundamental en ese fracaso. Entonces, la historia ya está escrita y es muy clara. Desde el siglo XVI, por ambiciones de poder, la Liga Esmalcalda anglosajona germana inició una guerra intelectual contra el Imperio español y la filosofía grecolatina que lo sustentaba. Y a esa liga, a ese grupo, se le sumaron luego otras culturas y religiones con el mismo objetivo, que era destruir la racionalidad y las bases intelectuales que le daban soporte a ese imperio español. Y en esa guerra demencial de ambiciones sin límites, arrastraron con ella todo sentido común y humanidad, y poniendo finalmente a nivel científico, social, moral y ético la tiranía del relativismo especial general, la evolución y la incertidumbre. Y habiendo triunfado en esa guerra por claudicación de la parte contraria debido a fallas o vacíos en esa antigua filosofía griega, se dedicaron a alimentar expectativas absurdas en mentes vulnerables para manipularlas, controlarlas y explotarlas. Y como consecuencia generaron finalmente la crisis social actual mundial que estamos sufriendo, donde solamente reina la desorientación y la incertidumbre. Y esa crisis no se resolverá con cambios de líderes. El cambio tiene que ser mucho más profundo. En paralelo, el injusto reparto social premia con fortuna a quienes simplemente golpean una pelota o entretienen público de cualquier manera o ganan dinero en loterías, juegos, casinos o manipulaciones financieras. Eso sin control alguno y sin tener ninguna responsabilidad civil o penal por cualquier falla al cumplir los objetivos de sus labores, más que la de perder su empleo o su beneficio grosero e injustificado socialmente. Y por otro lado, trabajadores de alto riesgo que están obligados a responder civil o penalmente por cualquier error o negligencia en su labor de cuidar vidas, proporcionar servicios, infraestructuras, apenas pueden sobrevivir con sueldos miserables como esclavos, bajo la retórica de una supuesta vocación de servicios obligada, que no es sino un engaño y una manipulación. Y construyen estadios deportivos y permiten sitios de apuestas, casinos, en lugar de hospitales. Y si llegan a construir algún centro de salud o algún hospital, nunca tendrán ni remotamente la tecnología de punta y los lujos con que equipan esos estadios deportivos o casinos, los cuales son usados como centros financieros donde se manejan fortunas, es decir, el primitivismo social en su máxima expresión. Y eso ocurre en todos los sistemas de gobierno del mundo, sin distingo de ideología, sin control alguno. Eso es una conducta atávica ancestral desde los tiempos de la primera civilización. Y a muchísima gente parece no preocuparle en absoluto eso. No parecen distinguir dónde radica específicamente el problema de la crisis social mundial. Todo ese cuadro que he descrito está alejado totalmente de lo que un adecuado establecimiento de los fundamentos y el estudio de las ciencias tendría que proporcionarle a la sociedad. Y es que el elevado objetivo de la trascendencia humana es algo que la tecnología por sí sola no está en capacidad de lograr, pero la ciencia sí.
Frente a eso, resulta obligante intentar mostrar otra alternativa social verdaderamente justa. Una sociedad justa debería retribuir toda actividad basada en 3 índices en conjunto. Esos 3 índices serían el riesgo físico y mental asumido por la persona en su labor, la responsabilidad civil y penal por fallas en los objetivos intrínsecos de su labor, y el retorno real que proporciona la persona a la sociedad, tangible, no imaginario. Esas 3 R, riesgo, responsabilidad y retorno, en conjunto, no por separado, porque no se trata solamente del esfuerzo físico y el sudor que una persona pueda aportar en su labor. Se trata de los 3 índices en conjunto, porque de otra manera se continuaría la injusticia que impusieron todas las ideologías heredadas hasta ahora, sin excepción. Y esos índices pueden implementarse fácilmente en una moneda digital o un sistema de pagos que se acuerde. El dinero tradicional y los metales preciosos que en la actualidad pueden ser obtenidos libremente sin control o con un control relativo, bien sea por suerte, viveza, arrebato, robo, timo o manipulaciones financieras, quedarían totalmente fuera del sistema monetario de adquisición o intercambio de bienes, servicios o beneficios. La única manera de obtener servicios, beneficios y bienes de propiedad privada sería mediante la nueva unidad monetaria identificada con los índices de las 3 R para cada persona. Esa sería la mayor expresión de respeto al aporte y la labor que cada persona ejerce en la sociedad. De esa manera, el respeto a la propiedad privada emergería de modo natural. Nadie tendría manera de apropiarse usando atajos de los bienes de otros o obtener ganancias fáciles como lo hacen actualmente y enrostrarle esas ganancias a quienes sí corren riesgo, responsabilidad y dan retorno a la sociedad. Y de esa manera, la mayoría de las restricciones gubernamentales automáticamente se reducirían. Esa sí constituye de verdad una verdadera ideología libertaria. No los espejismos con los que engañan actualmente a la gente, con ciclos repetitivos de reencauchado y copia de medidas económicas y líderes de cualquiera de las fracasadas ideologías heredadas, siempre copiando ideologías extranjeras fracasadas. Por supuesto, los casos especiales de personas con limitaciones físicas o mentales para laborar estarían considerados dentro de esos índices de manera totalmente justa. Y eso me recuerda que hace muchos años en el sistema educativo público de mi país prohibieron las medallas académicas por aplicación para no traumatizar a quienes no exhibían facultades excelentes para el estudio. Pero nunca prohibieron los premios a los deportistas. Eso no ocurrió nunca, aunque existieran personas con impedimentos físicos. Eso no le importaba a nadie. Todo lo contrario, en ese tiempo se incrementaron mucho más los ingresos para quien golpeaba una pelota o entretenía de cualquier manera a la gente. Y para desarrollar la industria de dinero fácil con deporte, y pusieron aquella famosa frase que decía mente sana en cuerpo sano, con la que discriminaban y hacían bullying libremente en los colegios, y la cual resultó ser uno de los timos más grandes de la historia y de los cuales nadie habla, porque son incontables los casos de líderes deportistas y del entretenimiento que han cometido los crímenes más atroces y han dado el peor ejemplo a la sociedad. Pero de eso nadie habla, de eso no se hacen documentales. En un sistema de justicia real, intentar sacar ventaja de los demás sin los índices de las 3 R queda fuera de la ecuación. Los ingresos de cada quien deben depender solo de riesgo, responsabilidad y retorno a la sociedad. La llamada meritocracia que enarbolan algunos es hipocresía y coartada, que sirve simplemente para colocar esclavos en labores claves de alto riesgo, cargándolos con responsabilidades legales por cualquier falla o omisión que puedan cometer en el cumplimiento de los objetivos de su función. Mientras otros, por otro lado, ganan fortunas sin sufrir consecuencias ni aportar nada concreto a la sociedad.
Eso no es justicia social y eso tiene que cambiar. Pero cuando se expone esta verdad, lamentablemente, una respuesta muy habitual de algunas personas es de acusar a quien la expone de sentir envidia por lo que ganan otros, justificándolo además con el tema de la libertad y la demanda debe controlar todo, sin pensar que el tipo de demanda y esa libertad está orientada según los fundamentos que guían nuestra sociedad. Y esos fundamentos son los mismos de las tribus ancestrales desde de las primeras civilizaciones. Esa es entonces una respuesta irreflexiva de quien se encuentra arrastrado por esa corriente atávica y ancestral, la de preferir guardar siempre una posibilidad a mano para poder sacar ventajas sobre los demás por vías fáciles, sin tener que responder con aporte concreto, medible y verificable a la sociedad. Ese impulso atávico de la ventaja sin responsabilidad, sumado a la filosofía impuesta del relativismo y la incertidumbre y un supuesto rigor científico que en realidad está muy sesgado, han cocinado un brebaje social que ni en el peor aquelarre. Y muchos líderes religiosos, especialmente la Iglesia Católica, se convirtieron en cómplices de eso, al no disponer de los fundamentos filosóficos científicos requeridos para enfrentar eso con contundencia. Y habrá quienes objeten la mezcla de estos temas sociales con temas matemáticos como el que estamos tratando aquí, pero curiosamente, no protestan cuando se impone el relativismo y la incertidumbre como principio en cualquier contexto científico o social. Bueno, hasta aquí con esas reflexiones. Bienvenidos todos los comentarios y por supuesto los likes para que esta línea de investigación pueda continuar. Saludos cordiales.